para comenzar este video, te quiero decir que no importa qué esté sucediendo en tu vida, hay algo más, hay otra parte de de tu verdad, que Él te la va a contar cuando puedas mirar en retrospectiva todo lo que has pasado y digas, ah, es por eso, es por esto, es por aquello que pasé por ciertas situaciones. Es por esto que realmente Dios me hizo pasar por esta relación, por esta amistad, por este trabajo, por esta situación. Y Él me sacó de allí y ahora soy una persona completamente nueva. Pero eso lo harás mirando en retrospectiva. Y ahí te darás cuenta cuán glorioso es Dios. Hola, hola, yo soy Lucas y bienvenido y bienvenida a mi canal donde te recuerdo que ya no estás solo, ya no estás sola, Dios está contigo y no importa qué pase, Dios proveerá. El tema es bastante específico a la hora de plantearlo con estas situaciones que realmente pareciera que no nos llevan a ningún lado, pero en realidad tienen todo que ver. Tienen todo que ver porque estas situaciones a resolver, estas situaciones complicadas, estas situaciones efímeras que pasan en nuestras vidas, siempre requieren un nuevo nivel. Pero este nuevo nivel no podría llegar si realmente nosotros no nos alineamos con Dios. Muchas veces nosotros quizás le pedimos cosas a Dios, le pedimos, no sé, una buena salud, más dinero, más trabajo, un negocio. Y antes de que Él se glorifique en eso, Él realmente nos hace pasar por situaciones complejas, situaciones malas, aunque en realidad todo obra siempre para bien. ¿Y por qué? Porque si vos muchas veces no hubieras cruzado o no hubieras pasado por esas situaciones malas, muchas veces quizás no hubieras obtenido algún resultado bueno o algún resultado específico en tu vida. Y a esto es lo que Dios se refiere cuando Él realmente está buscando elevarnos o está buscando eh, glorificarse Él por medio de esas dificultades. Esas dificultades no son más que una brevedad de la continuidad de la historia, mejor dicho, de nuestra historia, de nuestra verdad, que Él va a hacerlo en base a su voluntad y su propósito. Para eso te voy a leer Romanos 9, 11, 12. Esto te voy a leer una partecita, porque esta es la parte en donde está explicando Pablo, donde el Señor reveló a Rebeca cómo iban a ser sus hijos. Pero en esta parte dice, este mensaje demuestra que Dios elige a la gente según sus propósitos. Él llama a las personas, pero no según los buenos o las malas acciones que hayan hecho. Se le dijo, tu hijo mayor seguirá a tu hijo menor. Fíjate que dice, Dios elige a la gente según sus propósitos. Esa situación en tu vida es un propósito de Dios para con tu vida. Porque muchas veces, en retrospectivas, cuando ya hemos pasado esa parte de nuestra vida complicada, muchas veces no hacemos hincapié a que gracias a eso, a que gracias a ese propósito, y te lo dice la palabra, no hubiéramos estado hoy en día contando cierta historia o ciertas cosas que nos sucedieron. O por ejemplo, puedes estar ahora mismo en una situación complicada y que luego más adelante vas a poder quizás mirar en retrospectiva y comprender por qué Dios te hizo pasar por eso. A esto es lo que Él se refiere y Él ha hecho cada situación en base a su propósito, en base a su voluntad en nuestras vidas. Y te leo Romanos 9:16 dice, por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestros esfuerzos.
Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. Muchas veces en estas situaciones solemos quizás caer aún más en esos pensamientos negativos, en esos pensamientos de miedo, y de hecho muchas veces la ansiedad, el miedo, la depresión, lo que sea, se eleva aún más en estas situaciones de estrés. Pero es ahí cuando Dios decide tener misericordia y dice, no depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. La misericordia de Dios no depende de eso, porque Él tiene claro cada situación de tu vida en base a su propósito, en base a su misericordia. No depende de vos, no depende de algo externo, depende solamente de Dios, el tener esa misericordia. Y de hecho, sería muy necio de nuestra parte no aprovechar estas situaciones difíciles o de no aprovechar estas situaciones que estamos pasando, que nos están generando cierta incomodidad. Porque es realmente ahí cuando Dios literalmente está cerca tuyo y te está mostrando lo que Él quiere hacer, que quiere llevarte a un nuevo nivel en tu vida. Por eso te dice, por lo tanto es Dios quien decide tener misericordia con nosotros. Él es el que decide realmente tener esa misericordia y mostrarte, aún de todo lo pecaminoso que somos, mostrarte lo que Él tiene preparado para tu vida. Quizás es una situación difícil, quizás te está diciendo que dejes amistades, que dejes trabajo, que dejes entornos, pero Él es tan misericordioso que aún así decide mostrártelo, porque Él podría decir, no, no lo voy a hacer y listo, pero Él te lo muestra y es una situación difícil. Para Dios no es una situación difícil, para Dios es un momento de tu vida, nada más, donde Él te está por glorificar o donde vos vas a decidir sinceramente no avanzar. Y luego vamos a Romanos 9:17, dice, pues las escrituras cuentan que Dios le dijo al faraón, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Este ejemplo es el mejor ejemplo de que los propósitos de Dios siempre son mayores. Acá está hablando del faraón que no dejaba que los israelitas se fueran de Egipto, porque los israelitas eran esclavos de Egipto. Y Dios utilizó al faraón para su propósito, porque te dice, te he designado con el propósito específico de exhibir mi poder en ti y en dar a conocer mi fama por toda la tierra. Dios utilizó al faraón para realmente él glorificarse, Dios, para él glorificarse y hacerle ver a los israelitas de cómo él se puede manifestar en la vida de alguien. Él siempre va a usar esas situaciones difíciles en nuestra vida para realmente él glorificarse. Porque te dice, así que como ven, Dios decide tener misericordia de algunos y también decide endurecer el corazón de otros para que se nieguen a escuchar. Dios decidió endurecer el corazón del faraón. Dios decidió endurecer el corazón del faraón. No fue porque sí, no te dejo ir y ya no. Fue Dios quien le dio ese propósito al faraón. Y ese propósito fue, bueno, malo de por sí, porque luego obviamente Dios destruyó al faraón. Pero ese propósito fue dado al faraón para demostrar la gloria de Dios, en base a que iba a mandar todos esos castigos y todas esas plagas que iba a mandar a Egipto para realmente poder darle a entender a los israelitas que solamente dependían de Dios y que cuán poderoso Él era para realmente aún así liberarlos de Egipto. Pero aún así luego no entendieron. Pero bueno, y lo hizo divagar por 40 años. Pero sigo. Y si vamos a Éxodo, capítulo 4:21 dice, el Señor le dijo a Moisés, cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón, y él se negará a dejar salir al pueblo. Él ya sabía todo. Él ya sabía todo lo que iba a pasar.
Y es un claro ejemplo de las situaciones que muchas veces pasamos en la vida. Él ya sabe, él endurece esas situaciones, él endurece quizás a personas, a amistades, a familiares, y que te hacen quizás pasar una prueba, una situación complicada, y por eso te dice, Éxodo 7:3 dice, sin embargo, haré que el corazón del faraón se ponga terco para poder multiplicar mis señales milagrosas y mis maravillas en la tierra de Egipto. Él se glorificó mediante esas plagas. Aunque fueron malas para Egipto, él realmente se glorificó, porque no se estaban dando cuenta que él realmente estaba mandando y que él realmente existía en ese momento. Que no se dieron cuenta porque decía, poder multiplicar mis señales milagrosas. Por eso endureció el corazón del faraón. Fue para mostrarle a Egipto y a los israelitas que él realmente es Dios. Éxodo 9:16 dice, sin embargo te he perdonado la vida con un propósito, mostrarte mi poder y dar a conocer mi fama por toda la tierra. Por eso Dios le perdonó la vida al faraón, porque él podría decir, mira, te destruyo ahora, mira, estás esclavizando a Israel, estás esclavizando a mi pueblo, te voy a castigar. Pero no, él fue mucho más sabio y por eso su lógica no es la misma lógica que el ser humano. Él fue mucho más sabio y dijo, esta es la oportunidad para mostrarle mi gloria a Israel, para mostrarle mi gloria a Egipto. ¿Y qué hizo? Mandó un montón de plagas, endureció el corazón del faraón, y allí mostró su gloria, liberando a Israel y también mostrando que él era Dios, y es Dios, omnipotente, omnipresente, y que realmente se encuentra en todas partes. Él ya sabía, y muchas veces no nos detenemos a leer esto, cuán profundo es, porque él realmente estaba ya prediciendo el futuro y diciendo que solamente él endureció el corazón del faraón para demostrar su gloria. Y este es el claro ejemplo de que muchas veces no tomamos esas dificultades porque creemos que Dios, no sé, se olvidó de nosotros, pero claro que no. Esas dificultades, o mejor dicho, esas situaciones a resolver, porque son situaciones de la vida que uno con la ayuda de Dios tiene que resolver. Y cuando uno resuelve y ya pasó por ese tormento, uno mira en retrospectiva y dice, si no hubiera pasado por esta situación, yo no hubiera conocido a Dios. Si yo no hubiera pasado por dejar esta familia, por dejar este entorno, por dejar esta relación, yo no hubiera conocido a Dios. Y ahí es donde Dios se glorifica. Este es el claro ejemplo. Él endurece esas situaciones. Él pareciera que no está ahí, pero en realidad Él te está dando una situación difícil para que vos le saques provechos y te acerques a Él y le entregues su vida. Y te dice, Romanos 9:22 dice, de la misma manera, aunque Dios tiene el derecho de mostrar su enojo y su poder, Él es muy paciente con aquellos que son objeto de su enojo, los que están destinados para destrucción. Esto lo que estaba haciendo hincapié era el faraón, a que él tuvo mucha paciencia con el faraón realmente en base a su propósito y en base a lo que él quería demostrar a los israelitas y a Egipto, que era realmente el saber que esa situación que estaban atravesando los israelitas, que era de persecución, que era de castigo, que era de todo lo malo, literalmente porque eran esclavos, él tuvo mucha paciencia con el faraón y simplemente le estaba perdonando la vida porque él quería demostrar su gloria y así lo hizo. Y el 23 te dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordias, los que preparó de antemano para su gloria. Esto es muy poderoso porque dice, lo hace para que las riquezas de su gloria brillen con mucha más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia. Esa situación difícil, esa situación a resolver, esa dificultad, todo eso lo está haciendo para él poder glorificarse
en tu vida de antemano para quienes le tienen misericordia. Él te está teniendo misericordia. Él te está literalmente mostrando esa situación para que vos le saques jugo y realmente tomes esa fe y digas, de esta yo salgo con Dios. En esta situación difícil, en donde pareciera que me estoy hundiendo, en donde pareciera que me están comiendo la cabeza, me están comiendo los miedos, me voy a sacar provecho porque me voy a aferrar a Jesús. Le voy a creer a Jesús, le voy a creer a Dios, porque Él tiene la última palabra de mi vida, nadie más. Por eso dice, lo hace para que las de su gloria brillen con mucho más intensidad sobre aquellos a quienes les tiene misericordia, lo que preparó de antemano para su gloria. Él preparó tu camino, Él tiene tu camino literalmente resuelto, literalmente así. Pero ¿qué pasa? Él tiene que sacar todas esas cosas que ya no tienen que ver con él. Y por eso se siente como una situación difícil, se siente como una situación a resolver, porque son literalmente caminos que ya no te llevan a él, que ya no resuenan con él. Y cuando el alma comienza a apagarse, cuando el alma se apaga, es cuando el ser, el verdadero ser de Dios, el verdadero ser del Espíritu Santo, puede avivarse y comienza a avivarse mediante que buscamos de Dios, mediante que buscamos de Cristo. Porque el que está sano no va al médico. De hecho, el que está enfermo va al médico. Y cuando tenemos esas situaciones, nos sentimos esta enfermedad espiritual, sentimos esta angustia y que realmente queremos entregársela a Él y lo entregamos. Y ahí es donde Él puede glorificarse. Porque en estas situaciones que atravesamos de la vida, que estamos como buscando algo, como que sabemos que hay algo más, como que podemos ir tras nuestros sueños, como que podemos sacarle provecho a estas situaciones, es ahí cuando Él se glorifica, porque Él ahí te está observando y te está viendo y está diciendo, este es el momento en donde yo le demuestro su camino que tiene que seguir. Pero vos tenés la decisión si tomarlo o no tomarlo. Si genera incomodidad, es por ahí. Si esa solución que te está mostrando te genera una cierta incomodidad hacia el mundo, como una reactitud hacia el mundo exterior, pareciera que todos van por este camino, pero yo decido ir por este camino. Si te genera eso, es porque vas por buen camino, es porque Dios realmente ya te entregó lo que quiere para tu vida. Pero Él se glorifica. Por eso te dice, sobre aquellos a quienes le tiene misericordia, los que preparó de antemano para su gloria. Él prepara de antemano, Él te prepara de antemano mediante esa situación específica para realmente Él glorificarse y vos dar la gloria a Él. Y ahí también se glorifica tu vida. Así que espero que te haya gustado este video. Dale like, compartí. Bastante larguito. No quería hacerlo tan largo, pero bueno, el espíritu me sacude. Así que espero que te haya gustado. Te mando un beso. Dios te bendiga. No importa qué pase, Dios proveerá. Chao, chao.